Buenos días, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy, en el que estaremos disertando con nuestra especialista Rosa Caballero respecto de algunas reflexiones en torno al impuesto de intercambio comercial internacional creado por el municipio Vargas recientemente. En efecto, el pasado 19 de junio fue publicado en Gaceta Municipal número 84-2020, ordinario, la ordenanza especial del impuesto sobre actividades económicas de intercambio comercial internacional en jurisdicción del municipio Vargas. En este Legaindep efectuaremos un análisis técnico del mencionado tributo, analizaremos un poco acerca de los principales aspectos que contiene esta ordenanza de cara a determinar si este impuesto efectivamente es un impuesto a las actividades económicas o si estamos frente a un nuevo tributo y que incorpore además elementos que pudieran estar viciados de inconstitucionalidad. Así pues, sin más preámbulos, vamos a conversar un poco con Rosa Caballero. ¿Cuáles son las principales características de este nuevo impuesto al intercambio comercial internacional creado por el municipio Vargas? Se trata de un impuesto que grava las operaciones de intercambio comercial internacional efectuadas por personas naturales o jurídicas de manera habitual o transitoria en las zonas aduanales ubicadas en la jurisdicción del municipio Vargas. Nótese dos aspectos de gran relevancia, sobre todo considerando que estamos ante un impuesto al que formalmente se le ha denominado impuesto a las actividades económicas, complementado, por supuesto, con el intercambio comercial internacional. Lo cierto es que, primero de ellos, este nuevo impuesto grava, como acabo de apuntar, estas operaciones efectuadas de manera transitoria o habitual, y ello presenta o plantea una primera ruptura con el IAE, con uno de los elementos fundamentales del hecho imponible del IAE, que es la habitualidad, es decir, esa vocación de permanencia, de ejercer de manera continua y reiterada en el tiempo una determinada actividad en jurisdicción de un municipio. Esto no sucede en este impuesto al intercambio comercial internacional, que se generaría en principio aun cuando el sujeto, el importador o el exportador efectúe esa operación de manera transitoria o esporádica. Y otro aspecto que a mi modo de ver es esencial es el tema del establecimiento permanente. Como todos sabemos, el IAE es un impuesto eminentemente territorial y para ello debemos considerar el establecimiento permanente, sobre todo para el caso de las actividades comerciales, que definitivamente conecta y legitima lógicamente al municipio para exigir el respectivo impuesto. En este caso, la ordenanza no hace referencia alguna al tema del establecimiento permanente, de manera que este impuesto se va a generar aun cuando el importador o el exportador no posea un establecimiento permanente en jurisdicción del municipio Vargas. Y ahora, ¿cuándo entra en vigencia el impuesto? En tus comentarios, este impuesto entró en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Municipal, es decir, a partir del 19 de junio del año en curso. No obstante, hasta la presente fecha tenemos conocimiento de que no se han dispuesto los mecanismos necesarios para poder cumplir con esta obligación. Entiéndase, no se están listas las planillas, ni se han habilitado los sistemas para proceder al pago en línea de este impuesto, de manera que hasta la presente fecha no existe condiciones desde el punto de vista material para que un contribuyente pueda cumplir válidamente con su obligación de declaración y pago de este impuesto. ¿Tiene el municipio Vargas competencia para crear un impuesto sobre actividades de importación y exportación de mercancías a la luz de nuestro marco constitucional? Sobre este punto tenemos que destacar que, si bien es cierto que los municipios gozan de una autonomía desde el punto de vista constitucional, que básicamente comprende la posibilidad de que ellos puedan elegir sus autoridades, regular las materias propias de su competencia, crear, recaudar
e invertir sus ingresos y que por supuesto poseen una potestad tributaria y al mismo tiempo unos ingresos que la propia Constitución ha listado en el artículo 179, numeral segundo, lo cierto es que esta autonomía pues no es absoluta y por el contrario está limitada y condicionada por el propio texto constitucional. Específicamente tenemos dos artículos de gran relevancia. Primero, la prohibición explícita del 183, numeral primero, que básicamente prohíbe a los estados y municipios establecer aduanas, impuestos de importación o exportación sobre bienes o mercancías, así como, por supuesto, la prohibición de invadir competencias reservadas a otros entes políticos territoriales. Y al mismo tiempo tenemos un artículo 156, cuyo numeral 12 reserva de manera exclusiva tanto la potestad reguladora como la tributaria de los gravámenes a la importación y a la exportación a favor del poder nacional. De manera que cualquier pretensión de algún municipio un impuesto que grave a las operaciones de importación o exportación supone una clara y una flagrante violación a las normas de nuestro texto constitucional y, por supuesto, una extralimitación e invasión de competencias que han sido reservadas, en este caso, al Poder Nacional. Y ahora, más allá de las vulneraciones constitucionales que supone la creación de este impuesto y la afectación de los principios constitucionales que informan nuestro sistema tributario, ya de una perspectiva más práctica, ¿qué impacto podría generar el mismo en las operaciones de comercio internacional efectuadas desde las zonas aduanales ubicadas en el municipio? Más allá del impacto financiero que representa ese 0.12% sobre el precio de las mercancías por embarque, representado en el valor CIF o FOB, dependiendo de la operación aduanera de que se trate, hay ciertamente una serie de consecuencias o de implicaciones de orden práctico que tienen gran relevancia y merecen ser comentadas. Una de ellas es que, lógicamente, estamos ante un trámite adicional, de alguna manera una traba más para el proceso, sea de exportación o de importación. Se supone, o la idea es que cada vez sea más sencillo poder participar en este tipo de operaciones y no incluir nuevos trámites o, en este caso, un nuevo impuesto que además, por supuesto, tiene una incidencia económica. Además de ello, tenemos el tema de eventuales costos que se verán incrementados, como los costos de almacenaje. Pudiese suceder que el importador o el exportador por alguna razón no pueda erogar en un determinado momento el pago de este impuesto y que en consecuencia sus mercancías permanezcan almacenadas. Eso, lógicamente, tiene un impacto bien importante. También consideramos que puede haber un incremento de los costos de estos intermediarios, de estos agentes aduanales, quienes ahora tienen una responsabilidad adicional, pues fungen como agentes de percepción de este impuesto y, lógicamente, esto de manera, desde el punto de vista práctico, incremente ese costo de los servicios que ellos prestan. También, por supuesto, tenemos los eventuales perjuicios, finalmente, que sus mercancías salgan, que el buque parta con sus mercancías y que por alguna razón no pueda, porque materialmente no se dieron las condiciones para el pago del impuesto. Eso, lógicamente, le genera un perjuicio y también al receptor de las mercancías que no le van a llegar en esas que incide y constituye una especie de piedra en el camino para que el importador o el exportador pueda cumplir con su propósito de la forma más sencilla posible, amén, como dije previamente, que se trate de un impuesto que se exige, digamos, al margen de lo establecido en la Constitución.
Gracias, Rosa. Y ya para finalizar, ante estas violaciones flagrantes a la Constitución y la afectación directa que, como hemos analizado, y el impacto pernicioso que podría generar este impuesto a quienes realicen actividades de importación o exportación a través de las zonas aduanales ubicadas en este municipio, ¿con qué alternativas o vías judiciales cuentan los sujetos afectados por este nuevo impuesto y qué resultados podrían esperarse de ellas? Dado que existen argumentos bastante sólidos para sostener que estamos ante un impuesto abiertamente inconstitucional, consideramos que cualquier persona está legitimada para intentar una acción de nulidad por razones de constitucionalidad ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Esta acción debería estar acompañada, en nuestra opinión, de una medida cautelar de suspensión de efectos de esta ordenanza especial. Decimos que cualquier persona de alguna manera está legitimada porque con este tipo de acciones lo que se quiere precisamente es garantizar la efectividad y la vigencia de nuestro texto constitucional y que lógicamente en nuestro orden interno pues prevalezcan normas, actos normativos que estén alineados con nuestro texto constitucional y con los principios fundamentales vertidos en él. Es importante destacar que en acciones similares, en casos similares, en los que se han intentado este tipo de recursos contra ordenanzas, en la que los municipios de alguna manera han invadido esferas de competencias reservadas a otros entes político-territoriales en, digamos, unos periodos medianamente razonables. La Sala Constitucional ha dictado sentencias interlocutorias suspendiendo temporalmente los efectos de esa alternativa viable. Además de eso, y ya para cerrar, más allá del impacto financiero que, como comenté, podía tener ese 0.12% que deberá entonces erogar el importador o el exportador por estas operaciones de comercio internacional en las que participe, el gran tema aquí radica, como apuntamos previamente, en la traba que supondrá este nuevo trámite, este pago de este impuesto en el normal desenvolvimiento de las operaciones comerciales internacionales y, por supuesto, la injustificable e indeseable situación en la que se coloca a un contribuyente al tener que erogar el pago de un impuesto que a todas luces es inconstitucional. Muchas gracias, Rosa, por compartir con nosotros estas reflexiones. Agradecemos a todos por acompañarnos en esta sesión y los invitamos a que, para mayor ahondamiento en este tema que sin duda da para mucho reflexionar y analizar, revisen nuestro Legal Letter y nuestro Legal In-Depth, tanto en nuestra página web como en nuestras redes sociales. Igualmente los invitamos a que sigan nuestras redes en Instagram, Facebook, LinkedIn y YouTube bajo @lega.lo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.